Bajé en Chapultepec sin pensarla, como quien ya se sabe el camino de memoria. Venía cansado, con esa prisa tranquila de ya casi llego, y traía el celular en la mano por pura costumbre, sin siquiera ver la pantalla. El vagón se detuvo, sonó el aviso, y las puertas se abrieron con ese suspiro metálico de siempre. Di un paso al andén, y se me cortó el ritmo. No es fácil explicar cómo se siente. No está vacío. Era demasiado vacío, como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo. Nada de pasos, nada de vendedores, nada de voces rebotando en las paredes, ni siquiera ese murmullo constante que siempre existe aunque no lo notes. Me quedé parado un segundo, esperando que mis ojos se acostumbraran, como cuando vienes de la luz y entras a un lugar más oscuro. Pero no fue eso. Las luces estaban ahí, solo que parpadeaban, no como fallo fuerte, sino como cansancio. Prendían, se bajaban, volvían. Y en el aire había algo raro, una neblina suave, casi bonita, si no fuera porque no tenía sentido verla dentro del metro. Volteé hacia el vagón instintivamente, pensando, bueno, nadie se bajó, pero la estación está abierta, ¿no? Esperaba ver gente adentro del tren, aunque fuera sentada. Esperaba escuchar al menos el sonido de alguien moviendo una mochila. Y ahí fue el primer golpe. El vagón detrás de mí se veía demasiado limpio. No era que estuviera vacío, era que se veía como esos vagones de exhibición, sin anuncios, sin basura, sin manchas de vida. Como si no hubiera pasado nadie en horas. Me acerqué a la orilla del andén y miré a lo largo. El letrero decía Chapultepec, sí. Los colores, los mosaicos, los postes, estaban, pero se sentían viejos, como si el lugar hubiera envejecido de golpe. Algunas partes parecían más oscuras, como si la humedad se hubiera comido la pintura. ¿Qué? Fue lo único que dije, en voz baja. Mi voz sonó seca. Se perdió en el espacio y regresó con eco. No vi policías, no vi trabajadores, no vi a nadie. Caminé hacia donde recordaba que estaban las escaleras principales. Cada paso se sentía fuerte, porque era el único sonido que existía. Y en ese silencio empecé a notar otra cosa. El aire estaba frío, pero no de está haciendo frío, sino de algo aquí no está funcionando bien. Como cuando abres un refrigerador, se me erizó la piel de los brazos. Llegué al pasillo, y ahí fue donde empezó lo imposible. El pasillo era el pasillo de siempre, o eso creí. Caminé derecho, esperando ver la salida, los letreros, el movimiento arriba, pero el pasillo se alargaba. No de forma exagerada, no como película, simplemente no llegaba. Como si el metro se hubiera estirado unos metros más de los que debía. Me detuve, volteé hacia atrás, vi el andén a lo lejos, envuelto en esa neblina tenue. Volteé hacia adelante otra vez, buscando un letrero de salida. Había uno. Caminé hacia él, y cuando llegué, el letrero estaba ahí, pero la dirección me llevaba a unas escaleras que subían. Subí unos escalones, esperando salir a la calle, y di con otro pasillo. Otro pasillo igual, mismo tipo de luz, misma humedad, misma sensación de apagado. Me quedé parado, con la mano en el barandal, y sentí que el estómago me bajaba. No mames. Se me salió, pero bajito, como si me diera miedo que alguien me escuchara. Y lo peor fue eso. Me dio miedo. En un lugar donde no había nadie. Bajé de nuevo al andén, respirando más rápido. Busqué señal en el celular. Tenía batería.
pero el teléfono no cargaba nada, ni mapas, ni mensajes. Era como si solo fuera un vidrio iluminado. Volví a mirar el andén, buscando algo que me hiciera entender. Y entonces noté que la neblina no era solo en el aire. Parecía moverse despacio hacia el túnel, como si la jalara algo. Me acerqué sin cruzar la línea amarilla. Sentí el pulso en las sienes. Quise escuchar el tren. Quise oír el ruido del túnel, esa vibración que siempre avisa que viene uno. No escuché nada al principio. Luego, muy leve, como si el sonido estuviera lejos, llegó un zumbido. Y con el zumbido, la neblina del túnel se volvió más densa, blanca, espesa, como si el túnel se hubiera llenado de humo, pero sin olor. Me quedé viendo fijo, con la garganta seca, y en mi cabeza apareció un pensamiento absurdo. ¿Y si no viene un tren normal? Como si el metro me escuchara, el túnel se iluminó. Una luz al fondo, acercándose. Los rieles empezaron a vibrar, por fin. El aire cambió. El sonido del tren creció, pero venía raro, como amortiguado. Como si viajara dentro de la neblina y la neblina se lo tragara. Cuando el tren llegó a la estación, no frenó con el mismo chillido de siempre. Frenó suave, demasiado suave. Las puertas se abrieron. Me quedé dudando un segundo, con el cuerpo diciendo, no te subas, y la mente diciendo, súbete, sal de aquí, lo que sea. Miré adentro, vacío, vacío como un salón sin clases. Ni un asiento ocupado, ni un reflejo, ni una bolsa tirada. Solo luz blanca y una limpieza inquietante. El aire frío del vagón me pegó en la cara. Y con eso, mi instinto ganó. Me subí. En cuanto puse los 2 pies dentro, sentí algo raro. Un olor a nada. Ni perfume, ni sudor, ni metal caliente. Nada. Como si el vagón no hubiera sido usado jamás. Las puertas se cerraron. Me senté cerca de la puerta, por si tenía que salir corriendo. Y ahí, con el tren arrancando, vi por la ventana cómo el andén se iba quedando atrás, tragado por la neblina. Y de pronto me cayó la idea que me dejó helado. El tren avanzó y el sonido del movimiento me tranquilizó un poquito, hasta que me di cuenta de algo. No escuchaba a nadie, ni una tos, ni un celular vibrando, ni una vocecita de audífonos. Solo el rodar parejo del tren, como si fuera lo único vivo. Me quedé viendo mi reflejo en el vidrio. Me veía pálido, con los ojos bien abiertos, como si me hubieran echado agua fría. Pensé en levantarme y cambiar de vagón, por puro impulso de no te quedes aquí. Pero me detuve. No quería caminar dentro de un tren que parecía un pasillo de hospital, vacío y helado. Me quedé sentado, contando estaciones mentalmente, aunque, siendo honesto, ya no sabía ni cuál seguía. Entonces pasó algo que me hizo tragar saliva. Por el altavoz se escuchó una voz, pero no fue la típica grabación clara con próxima estación. Fue un sonido distorsionado, como si la voz estuviera lejos, bajo agua. Alcancé a entender solo una parte, algo como un anuncio incompleto, y luego, silencio otra vez. Miré el techo del vagón. Las luces no parpadeaban, pero se sentían planas, como si no iluminaran de verdad. Me froté las manos, intentando calentarme, y en eso vi que la neblina también estaba adentro. No era una nube enorme, era como un velo, delgado, que se colaba por abajo de las puertas y se quedaba pegado al piso. Y lo peor, se movía en dirección contraria a la marcha, como si la jalara el mismo tren. Ahí fue cuando me entró la necesidad de bajarme. Donde fuera.
El tren empezó a frenar. Esta vez sí se escuchó el chillido más normal. Me paré en seco, listo para salir. Las puertas se abrieron y ¡pum! Como si alguien hubiera prendido la vida. Había gente, mucha. Ruido de pasos, voces, un señor hablando por teléfono, alguien riéndose, el sonido familiar de una estación normal. La luz era la de siempre, el ambiente de siempre. Me quedé detenido en la puerta, sintiendo un golpe en el pecho. Era el mismo metro, la misma ciudad, la misma sensación de todo está funcionando. Y yo ahí, como si viniera de un lugar que no podía explicar. Bajé con cuidado, como si al pisar el andén me fuera a hundir. Miré alrededor buscando algo raro, una luz fallando, una esquina vacía, la neblina, nada, todo normal. La gente me empujó tantito por detrás. Ya sabes, permiso, hágase, ya bájese. Sentí vergüenza, como si me estuvieran viendo por quedarme congelado. Caminé a un lado y respiré hondo. La primera cosa que hice fue mirar el celular, y ahí estaba. Señal, mensajes entrando, el mapa cargando, como si nunca se hubiera ido. Me acerqué a un policía que estaba cerca de los torniquetes. Necesitaba preguntarlo sin sonar loco. Disculpe, ¿Chapultepec está funcionando normal?, le dije. El policía ni me miró raro al principio. Me contestó como quien ha respondido eso 1000 veces. Sí, joven. ¿Por qué? Tragué saliva. Es que acabo de bajarme ahí y iba a decir vacío y en neblina, pero me frené. Sonaba ridículo incluso en mi cabeza, como raro, como apagado. Ahí sí me miró, pero no con burla, con esa cara de se asustó por cualquier cosa. Ahorita está normal, siempre está en servicio, me dijo, y ya se volteó a otra persona. Me quedé parado un segundo. No me gustó esa respuesta, no porque fuera mala, sino porque para mí no tenía sentido. Sentía que si yo me iba a mi casa con eso, me iba a estar inventando explicaciones toda la vida. Así que hice la cosa más terca que se me pudo ocurrir. Me regresé. Volví a pasar torniquetes, volví a bajar escaleras y me subí al siguiente tren en dirección a Chapultepec. Mientras avanzaba, me quedé viendo a la gente del vagón, como queriendo convencerme de que ya estaba bien. El señor roncando, una chava con audífonos, un niño pidiendo unas papas. Vida normal. Cuando el tren se acercó a Chapultepec, me preparé. Mi cuerpo se tensó igual que antes, como si se acordara solo. El tren frenó, se abrieron puertas y Chapultepec estaba ahí. Normal, con vendedores, con anuncios, con ruido, con gente bajando y subiendo. Sin neblina, sin luces fallando, sin ese silencio sepulcral. Me bajé y caminé rápido hacia el mismo lugar del andén donde antes me había quedado parado. Me asomé al pasillo por donde había sentido que no había salida. Y ahí estaban, los letreros, las rutas, las escaleras correctas. Todo conectaba como siempre. Me quedé quieto, con la mano en la mochila, tratando de encontrar la explicación. Pensé, me confundí de estación, pero no, porque el letrero decía Chapultepec y yo lo vi. Pensé, me bajé en un vagón raro, pero eso no existe. Pensé, me dio un ataque de ansiedad, pero nunca me había pasado y no me sentía así antes. Lo único que sí tenía claro era esto. Yo estuve ahí, y por un rato, el metro me mostró una versión de Chapultepec que no se parecía a ninguna noche normal. Me subí de nuevo, ahora sí rumbo a mi casa. Pero el camino ya no se sintió igual.
Me la pasé mirando puertas, letreros, túneles, como si en cualquier momento el mundo pudiera cambiar de textura otra vez. Esa noche dormí mal y desde entonces, cada vez que el metro se queda raro, cuando se hace un silencio extraño, cuando la luz parpadea más de lo normal, yo siento la misma punzada en el pecho. Porque lo más feo de esa experiencia no fue la neblina, fue la idea de que, si el tren no hubiera llegado, yo me habría quedado ahí, en esa estación apagada, esperando una salida que no existía. Me tocó turno en la línea 12, cuando todavía se sentía el ambiente raro, pesado, como si la gente caminara más rápido nomás por no quedarse ahí. No era paranoia. Se notaba en todos. Miradas bajas, conversaciones cortas, pasos firmes. El metro seguía funcionando, sí, pero el aire traía una cosa como de respeto forzado. Días antes habían reabierto un tramo y aunque ya había movimiento otra vez, seguía ese silencio incómodo en ciertos puntos, como si la estación se acordara de lo que pasó. Yo soy policía auxiliar. Estoy acostumbrado a ver de todo: pleitos, desmayos, gente que se pierde, gente que se queda dormida. Pero esa noche, lo que me levantó del asiento no fue un grito común. Fue un sonido distinto, un lamento. No el típico "ay" de alguien que se pegó o se asustó. Era un lamento largo, bajo, como de cansancio, y venía de abajo, por la zona de escaleras que conectan con áreas más vacías cuando ya es tarde. Al principio pensé que alguien se había caído. Me paré y caminé hacia el punto desde donde venía el sonido. Mientras más me acercaba, más claro era. No era una sola voz. Eran como dos, mezcladas, como si se respondieran sin hablar. Bajé los primeros escalones despacio, con la mano cerca del radio. Las luces de esa parte tenían un brillo más frío. El eco se amplificaba. Y ahí, al final, vi a dos personas, dos hombres. Estaban parados cerca de una pared, en una zona donde la gente casi no se quedaba. Lo primero que me llamó la atención no fue la ropa, sino la forma en que se veían, cubiertos de polvo, con la cara manchada, como si hubieran salido de un sitio cerrado. Traían la mirada fija, como si estuvieran viendo algo que no estaba ahí. Me acerqué con cuidado. «Buenas noches. ¿Están bien?», les pregunté, intentando sonar normal. No me contestaron. Ni un sí, ni un gesto. Volví a hablar, más fuerte. «¿Me escuchan? ¿Necesitan ayuda?». Nada. El lamento ya no se escuchaba. Era como si se hubiera apagado en cuanto yo llegué. Y ese silencio, con ellos frente a mí, me puso tenso. No parecían agresivos. No parecían ebrios tampoco. Se veían ausentes. Como cuando alguien está en shock. Pensé que quizá estaban desorientados o que venían de algún incidente y aún no lo procesaban. «Miren, vamos a hacer esto fácil», les dije, usando el tono que uno usa cuando quiere evitar problemas. Si se sienten mal, si necesitan agua, si vienen de un susto, siéntense aquí tantito. Ahorita pido apoyo. Se quedaron viéndome sin pestañear. Luego, como si la orden les llegara con retraso, los dos se movieron al mismo tiempo y se sentaron en una banca de metal. Eso fue lo que me dio mala espina. No porque se sentaran, sino porque lo hicieron igual, como sincronizados. No había palabras, no había duda, no había reacción humana normal. Solo obedecieron. Me acerqué un poquito más, buscando verles bien el rostro. Tenían los ojos abiertos de más, la piel reseca por el polvo. Y el polvo no parecía de «me caí en el piso».
Era como polvo de escombro, de material triturado. Sentí un escalofrío, pero me obligué a mantener la calma. Saqué el radio. Central, aquí auxiliar. Tengo 2 personas desorientadas en... Di la ubicación del punto donde estaba. Solicito apoyo y valoración, por favor. Me contestaron que ya venían. Guardé el radio y volví con ellos. Ya vienen, ¿sí? No se levanten. Nomás esperen. Ellos no reaccionaron. Seguían con esa mirada fija, sin moverse. Intenté lo más básico. ¿Cómo se llaman?, pregunté. Nada. ¿Vienen solos? Nada. Ahí fue cuando me di cuenta de algo aún más raro. No se miraban entre sí, ni siquiera se buscaban. Era como si cada uno estuviera atrapado en su propio silencio. Volví a sentir esa cosa en el pecho, como un aviso. A mí me entrenan para mantener el control, pero también me entrenan para reconocer cuando algo se sale del protocolo. Y en mi cabeza empezó a formarse una idea que no quería pensar. Esto no es un caso normal. Me quedé ahí un momento, vigilándolos, esperando a que llegara el apoyo. Las luces zumbaban. El lugar olía a humedad vieja. Y entonces, de reojo, vi que una de las lámparas parpadeó apenas un segundo. Cuando volvió la luz, los 2 hombres seguían igual, pero yo ya no me sentía igual. Porque por primera vez en el turno, tuve la certeza de que no era yo el que estaba cuidando la estación. Sentí que la estación nos estaba mirando a nosotros. No pasaron ni 10 minutos desde que pedí apoyo por radio. Yo me quedé ahí, de pie, vigilando a los 2 hombres sentados en la banca. Seguían igual, espalda recta, manos quietas, mirada fija al frente. Ni un parpadeo, ni un movimiento nervioso. Era como si estuvieran esperando algo, pero no a mí. Cuando escuché pasos bajando por las escaleras, sentí alivio. Pensé, ya, que lleguen, que los revisen, que esto se vuelva un caso normal. Vi a 2 compañeros y a personal de apoyo acercarse por el pasillo, con lámparas y el radio encendido. Me volteé un segundo para hacerles señal, y cuando regresé la vista a la banca, el aire se me fue. La banca estaba vacía. Vacía como si nunca hubiera habido nadie. Me quedé congelado, y uno de mis compañeros me alcanzó a ver la cara. ¿Qué traes?, me preguntó. Estaban aquí, dije sin poder evitar que se me quebrara la voz. 2, justo aquí sentados. Los demás se acercaron, revisaron alrededor. Yo señalaba el mismo punto, casi con rabia, como si con señalarlo pudiera traerlos de vuelta. No pudo haber sido tan rápido, dijo uno. ¿Por dónde se fueron? Esa era la cosa. No había por dónde. Para subir de ahí, tenían que pasar frente a mí. Para bajar, igual. Y yo no les quité la vista más de un par de segundos. Uno de los compañeros prendió la lámpara hacia el pasillo, como si fueran a aparecer de golpe detrás de una columna. Nada. A ver, calma, me dijo otro. ¿Los viste bien? ¿Estás seguro? Me molestó esa frase, pero entendí por qué la dijo. En un turno nocturno, con el estrés encima, la mente juega chueco. Pero yo sabía lo que había visto. Yo les hablé, yo los vi moverse, los vi sentarse. Hicimos búsqueda, primero rápido, luego más amplia. Checamos baños, pasillos, entradas laterales, puntos donde la gente se esconde. Llamamos a otros elementos, preguntamos a personal que aún estaba ahí. Nadie vio a 2 hombres así. Nadie. Pasó 1 hora, luego 2. Y cada minuto que pasaba, la sensación de esto no tiene lógica se me iba clavando más. Al final, el turno siguió.
El metro siguió, la estación siguió, pero yo ya estaba operando en automático, con la cabeza llena de una pregunta que no se callaba. ¿Cómo desaparecen dos personas en un lugar donde no hay donde desaparecer? Esa noche llegué a mi casa con el ruido del metro todavía en los oídos. Me bañé como si el agua me pudiera quitar esa sensación pegajosa. Me acosté tarde, cerré los ojos y caí en un sueño que no se sintió como sueño. Volví a estar ahí abajo, la misma luz fría, el mismo eco, la misma banca. Y los dos hombres otra vez, pero ahora de pie. Esta vez sí me miraron. No con esa mirada fija, sino con algo parecido a la urgencia. «Aquí no se oye», dijo uno, y su voz se escuchó como si hablara dentro de un túnel. «Aquí no se ve», dijo el otro. Yo quise preguntarles quiénes eran, qué les pasó, pero mi boca no se movía, solo podía escuchar. Entonces uno levantó la mano y señaló hacia un punto, no muy lejos. No era un lugar misterioso, era un tramo de área restringida, un sitio donde el acceso era limitado, donde había material y zonas cerradas. «Ahí», dijo, y luego, como si me metieran la imagen en la cabeza, vi algo, un ángulo exacto, una referencia, una señal, un borde, como si me estuvieran dando coordenadas. Me desperté de golpe, sudando. Me quedé sentado en la cama con el corazón corriendo. Quise convencerme de que era solo mi mente armando cosas, pero no podía sacarme la imagen de la cabeza. El punto exacto, la forma de la pared, la señal, el borde. Al día siguiente, en cuanto pude, lo comenté en el trabajo. No como soñé algo, porque eso te deja mal parado. Lo dije como tengo un presentimiento y hay un punto que deberíamos revisar bien. Algunos me vieron con cara de otra vez este, pero uno de mis superiores me escuchó con más seriedad. «¿Seguro del lugar?», me preguntó. «Seguro», dije. Y por dentro sentí que si no lo decía, me iba a arrepentir. Organizaron una revisión con equipo. Nada escandaloso, nada de show. Solo gente con lámparas, herramientas y la idea de inspeccionar con detalle. Llegamos al punto. Yo sentía el estómago apretado. Caminé hasta donde mi cabeza decía, «aquí». Señalé. Ahí. Se pusieron a revisar. Al principio no hubo nada. Un compañero me miró como diciendo, «¿Ves?». Pero luego, al mover ciertas cosas y revisar con más cuidado, encontraron una irregularidad. Algo que no debía estar ahí, o que llevaba tiempo sin que nadie lo notara por el caos y los cambios. No voy a decir detalles porque no me corresponde. Lo que sí puedo decir es esto. Lo que encontraron confirmó algo que me dejó frío. Los dos hombres que yo vi no pudieron haber estado caminando como los vi, pero estaban ahí. O lo que faltaba de su historia estaba ahí. Cuando lo procesé, sentí una mezcla rara. Alivio porque al menos hubo una respuesta para alguien. Y terror porque la respuesta no cuadraba con lo que mis ojos juraban. Después de eso, la estación volvió a ser estación. La rutina siguió. La gente siguió bajando y subiendo como si nada. Pero a mí se me quedó metida una idea que me cambió para siempre. Hay lugares que cargan memoria. Y hay noches donde esa memoria se mueve, como si buscara que alguien la escuche. Desde entonces, cuando me toca pasar por zonas silenciosas del metro, ya no solo escucho el eco, escucho la posibilidad de que algo esté ahí, esperando, no para asustarte, sino para que por fin lo encuentren. Y esa idea, neta, es de las que no te deja dormir. Esa noche me tocó cuidar vagones, de esas guardias donde el tiempo se estira
y el silencio te hace oír cosas que de día ni existen. El metro de la CDMX tiene un sonido propio cuando ya no hay público. El zumbido de las lámparas, el eco de tus pasos, el metal respirando por el frío. A veces se escucha un golpe lejano y uno piensa que es una herramienta mal puesta o una puerta que no cerró bien. Te acostumbras, te dices, no pasa nada, es el lugar. Yo ya llevaba varios turnos en eso, y aún así, esa madrugada me levanté de golpe porque escuché algo que no encajaba con nada. No fue un golpe, no fue un paso, fue un quejido, un sonido bajo, áspero, como si alguien estuviera intentando gritar sin aire. Y venía de un vagón, de los que estaban estacionados, cerrados, sin nadie adentro. Al principio pensé que se metió alguien. No sería la primera vez. Hay gente que busca esconderse, hay quien se cuela para dormir, hay quien hace cosas raras cuando cree que nadie lo ve. Me acomodé el chaleco, agarré mi lámpara y caminé hacia el vagón con calma, como me enseñaron. Sin correr, sin hacerte el valiente, pero sin mostrar miedo. Mientras me acercaba, el sonido cambió. Ya no eran quejidos, eran como gruñidos, más fuertes, como de rabia. Y luego vino lo que de plano me hizo detenerme. Un golpe seco contra la puerta. El metal retumbó. No fue toc-toc. Fue un golpe de esos que te hacen vibrar el pecho, como cuando cierran una compuerta. Me quedé quieto, escuchando. Otro golpe. Y otro. Yo apunté mi lámpara hacia la puerta, tratando de ver por las rendijas, pero desde afuera no se veía nada claro. Solo sombras moviéndose. Y ahí noté algo raro. El movimiento adentro no era lento, no era de alguien mareado o de alguien buscando salida. Era un movimiento rápido, de un extremo al otro, como si lo que estaba adentro se desplazara sin esfuerzo. Me acerqué un paso más, sin pegarme a la puerta. ¿Quién anda ahí?, pregunté, firme como para marcar presencia. No hubo respuesta humana. No hubo un perdón. Lo que contestó fue otro golpe, esta vez más fuerte, y por un segundo vi algo que me heló. La lámina se marcó apenas, como si la puerta hubiera recibido un impacto con una fuerza que no debería. Me empezó a sudar la espalda. Apreté la lámpara con ambas manos. Ahí fue cuando pensé, si es alguien, está fuera de sí. Y si no es alguien, entonces mejor ni saber. El sonido se volvió un caos por dentro. Pasos rápidos, raspones, golpes que iban y venían. Yo intenté mantener la mente fría, pero la realidad era que mi instinto ya estaba gritando, ¡salte de aquí! Aún así, hice lo único que se me ocurrió para confirmar que no estaba imaginando. Subí a un punto donde podía alumbrar mejor desde afuera, sin estar pegado a la puerta. Quería que la luz entrara por una ventana lateral. Y cuando por fin el haz de la lámpara cruzó el vagón, se me trabó la garganta. No vi a un hombre, no vi a un intruso. Vi una figura con forma de mujer, sí, pero mal. Como si lo humano fuera solo una idea y lo demás estuviera torcido. La cara no se veía normal. Las manos se veían largas, duras, con algo parecido a garras. El cuerpo tenía sombras y texturas oscuras, como plumas pegadas o cuero viejo. Y lo peor fue la velocidad. En cuanto la luz la tocó, esa cosa se movió de lado a lado como si no pesara. Yo no grité, no recé, no hice nada heroico. Solo sentí un golpe de miedo en el pecho y me eché para atrás. El vagón volvió a retumbar con un golpe desde adentro, como si hubiera entendido que yo la vi, como si mi lámpara hubiera sido una falta de respeto. Y ahí sí, mi cuerpo decidió por mí.
Salí corriendo por el pasillo, sin voltear, con el corazón pegando como martillo, con la cabeza llena de una sola idea: que no me siguiera. No paré hasta estar lejos, donde había más luz. Me apoyé en una columna, respirando feo, y me repetía a mí mismo: fue mi mente, fue mi mente. Pero cada vez que intentaba creerlo, recordaba el sonido del golpe. Y como el metal se marcó, esa noche ya no me acerqué a ese vagón. Me quedé en las zonas más iluminadas, fingiendo que estaba vigilando, pero en realidad estaba esperando que amaneciera. Y lo único que me daba vueltas era esto: si eso podía quedarse encerrado. ¿Qué pasaba si encontraba la manera de abrir? No dormí esa noche. No porque quisiera hacerme el valiente o quedarme vigilando como si nada, sino porque cada vez que cerraba tantito los ojos, volvía a escuchar el golpe en el metal. Ese retumbar que no suena a alguien queriendo salir, suena a algo exigiendo. Me quedé en las zonas iluminadas, dando vueltas cortas, revisando otras puertas, haciendo como que todo estaba bajo control. En realidad, lo que estaba haciendo era evitar ese vagón. Evitar mirar hacia donde yo sabía que estaba. En un momento, intenté convencerme de que había una explicación lógica, que fue un animal, que fue un intruso, que fue una combinación de eco y cansancio. Pero no podía, porque yo ya había visto esa silueta y la velocidad con la que se movía no se parecía a nada. Aún así, tenía que actuar como se debe. Saqué el radio y reporté lo mínimo, lo más normal que podía decir sin sonar como que me estaba inventando cosas. Central, aquí vigilancia. Hay ruidos dentro de un vagón, posible acceso no autorizado. Solicito revisión en cuanto sea posible. Me contestaron con la típica respuesta de turno, como si fuera un caso de rutina. Recibido. Yo me quedé con el radio en la mano un segundo, con la sensación de que no me estaban entendiendo. No era alguien se metió, era otra cosa. Pasó la madrugada lenta. Cada tanto se escuchaba un sonido lejano y yo me tensaba, como si el metro entero estuviera lleno de trampas. A ratos me quedaba quieto, escuchando, esperando oír otra vez esos quejidos. No los volví a oír. Y eso no me tranquilizó. Me dio más miedo, porque el silencio en esos lugares a veces significa que algo se movió. Cuando por fin empezó a aclarar, sentí el cuerpo pesado, como si hubiera hecho ejercicio toda la noche. Llegó el cambio de turno, empezaron a aparecer más trabajadores y el lugar recuperó un poco de ruido. Con gente alrededor, me atreví a hablar con uno de los compañeros. Oye, ayer en la madrugada escuché algo en un vagón. Algo raro, le dije, midiendo mis palabras. Él me miró con esa cara de otra historia. ¿Otra vez? Me soltó. A veces se meten, ya sabes. No era eso, le dije sin levantar la voz. Te lo juro. Él se rió poquito, como sin mala intención. Pues vamos a ver. Y ahí fue donde me empezó a temblar la mano, porque una cosa es contarlo y otra cosa es regresar. Fuimos hacia el vagón, ahora con más luz y con más gente cerca. Mientras caminábamos, yo buscaba señales de que todo fue una confusión, que la puerta estuviera cerrada normal, que no hubiera marcas, que el vagón estuviera exactamente igual que siempre. Cuando lo vi desde lejos, sentí un vacío en el estómago. La puerta no estaba bien. No estaba abierta de par en par como si la hubiera dejado alguien por descuido. Estaba abierta lo suficiente para que se notara, como cuando una puerta se vence y queda mal cerrada. Me detuve en seco. ¿Ves?
le dije a mi compañero, señalando con la barbilla. Él aceleró el paso y se asomó. Se quedó serio. Ya no se estaba riendo. Nos acercamos. La puerta tenía una deformación leve, algo mínimo, pero ahí estaba, como si hubiera recibido fuerza desde adentro y el mecanismo ya no quedara exacto. Nada escandaloso, nada de película. Lo justo para que el cuerpo te dijera, esto no se abrió solo. Mi compañero intentó moverla para cerrarla bien. La jaló, la empujó y se escuchó un crujido metálico, como si el seguro estuviera lastimado. ¿Quién lo dejó así?, preguntó. Yo no contesté, porque la pregunta real era otra. ¿Quién lo dejó así? Desde adentro, se subieron dos más a revisar con calma. Prendieron lámparas, revisaron asientos, esquinas, el piso, los conectores. No encontraron a nadie. No había señales de que hubiera dormido alguien ahí. No había basura reciente. No había nada normal. Solo el vagón, con esa sensación rara, pesada, como si el aire adentro estuviera más frío. Yo me quedé afuera. No quise subir. Me dio pena admitirlo, pero mi cuerpo se negó. Yo ya había cruzado esa línea en la madrugada. Yo ya había mirado dentro cuando no debía. Cuando terminaron, uno de los compañeros dijo: ¿se habrá botado el seguro? Yo asentí, aunque por dentro no lo creía. Porque yo recordaba el golpe, el retumbar, la forma en que se movió aquella silueta cuando le pegué la luz. Recordaba sobre todo esa idea que se me quedó clavada. Si se podía quedar encerrado, entonces también podía aprender a salir. Esa misma mañana pedí cambiarme de zona. Puse excusas, cansancio, horarios, cosas personales. No quise decir, me asusté. Nadie quiere ser el de la historia rara. Nadie quiere que lo volteen a ver con esa cara de burla. Pero la neta es que no pude. Desde ese día evito pasar por donde están los vagones estacionados cuando es de noche. Y si por trabajo tengo que hacerlo, no me acerco a puertas cerradas como antes. No pego el oído. No trato de confirmar, porque aprendí algo que no me gusta aceptar. A veces lo peor no es ver algo. Lo peor es ser la primera persona que lo ve y que eso te vea de vuelta. Salí temprano del trabajo esa tarde, hace como 10 años, y venía de buen humor. De esos días raros donde todo se acomoda tantito. Me acuerdo porque hasta pasé por pan, del que huele rico desde la bolsa, pensando en llegar a casa y cenar tranquilo. Tomé mi ruta de siempre hacia el metro de la CDMX, sin imaginar que ese día se me iba a quedar tatuado en la cabeza. Bajé las escaleras, pasé torniquetes, y mientras caminaba hacia el andén, yo ya iba con la idea de, apúrate, que va a venir lleno. A esa hora normalmente es puro empujón, puro ruido. Gente formándose, gritos de, se va a cerrar. Audífonos, niños, vendedores, todo. Pero cuando llegué al andén, me detuve en seco. No había nadie. No poca gente, nadie, ni una sola persona esperando, ni un policía, ni un vendedor, ni el típico señor dormido en la banca, nada. El andén estaba limpio, quieto, y lo peor, el silencio era tan raro que hasta se escuchaba mi respiración. Me quedé mirando a los lados, como buscando la cámara escondida, como si fuera una broma. Volteé hacia las escaleras pensando que tal vez yo me equivoqué de salida, que me fui al lado contrario, que era otra línea. Pero no, todo se veía correcto. Señales, mapas, mosaicos, anuncios, todo, solo que sin gente. En automático miré el reloj.
La hora era la hora exacta en la que esa estación se suele llenar. Y eso me hizo sentir una incomodidad bien fea, como cuando entras a un lugar donde debería haber ruido y no lo hay. Caminé despacio hacia el borde del andén, con el pan colgando de la mano. Miré hacia el túnel oscuro, esperando ver la luz del tren. Nada. Y en ese momento lo escuché. Un llanto, suave, lejano al principio, como un niño llorando con ganas, con esa respiración cortada de cuando ya llevas rato llorando. Venía del túnel, no de la estación. Del túnel. Se me heló la espalda. Me quedé quieto, tratando de entender si era mi cabeza. Pero el llanto volvió, más claro, y luego una voz pequeñita, quebrada. ¡Ayuda! No lo dijo fuerte. Lo dijo como quien ya se cansó de pedir ayuda, como quien no sabe a quién más hablarle. Yo me acerqué al borde sin cruzarlo. Miré hacia abajo, al espacio donde están las vías, pero la oscuridad del túnel se tragaba todo. Me agaché un poquito, forzando la vista, y sentí el impulso de gritar, pero me contuve. Lo primero que pensé fue, si es un niño, ¿cómo llegó ahí? Y luego pensé lo más obvio, no te bajes. Desde chiquito te enseñan que meterse a las vías es una locura. Por electricidad, por caída, por el mismo tren, por todo. Así que hice lo único que se me ocurrió, hablarle desde arriba. ¡Hey!, dije fuerte, con voz de adulto, tratando de sonar firme. ¿Dónde estás? No te muevas, no te bajes más. ¿Me escuchas? El llanto se hizo más fuerte un segundo, como si me hubiera oído. ¡Ayuda!, repitió. Me dio un golpe de angustia. Miré alrededor otra vez, buscando a alguien, a quien sea, para que me ayudara a pedir apoyo. Pero el andén seguía vacío. Ni un alma. Saqué el celular con manos temblorosas. Tenía señal, pero la pantalla me brillaba como si no me sirviera de nada en ese momento. Iba a marcar. Pero antes de hacerlo, escuché un sonido que me hizo sentir que el corazón se me iba a salir. Un zumbido profundo, creciendo. El sonido del tren. Venía. Lo supe por la vibración que sube por el piso, por ese retumbar que te avisa, ya está entrando. Y el problema era que la voz del niño seguía ahí abajo, en el mismo punto. ¡Salte!, grité, ya sin pensar. ¡Salte ya! ¡No te quedes ahí! El llanto se cortó como si alguien le tapara la boca, o como si el túnel se lo tragara, y el tren ya estaba encima. La luz del túnel se acercó rápido. El aire cambió. El viento del tren empezó a soplar hacia el andén. Yo me quedé clavado, impotente, con la mente gritando, ¡haz algo!, pero el cuerpo sabiendo que bajar era matarte tú también. El metro entró a la estación con su ruido normal, pero para mí sonó como una sentencia. Se detuvo. Las puertas se abrieron, y yo me quedé mirando hacia el túnel, esperando ver algo, esperando ver al niño aparecer corriendo, esperando ver a alguien gritar, algo, lo que fuera. No pasó nada, nada. Solo el tren, quieto, las puertas abiertas, el silencio raro encima de mí. Entonces hice algo que hasta hoy me da vergüenza admitir. Volteé hacia atrás buscando a alguien que me ayudara. Y ahí fue cuando el mundo me cambió la cara. El andén ya no estaba vacío. Había gente, mucha, como si siempre hubiera estado llena. Personas paradas, gente caminando, unos viendo el celular, otros esperando el tren, otros bajando por escaleras. Y varios mirándome a mí con cara de ¿qué hace este? Me quedé parado con el pan en la mano, con la garganta seca, sin entender cómo pasó eso en segundos. Como si hubiera parpadeado y la estación se hubiera llenado de golpe.
Había un niño. Solté, casi gritando. Un niño estaba ahí, en el túnel. La gente me miró raro. Un señor se rió bajito. Una señora frunció la boca. Nadie se movió. Nadie preguntó ¿dónde? Nadie hizo nada. Y eso fue lo peor. No es que no me creyeran. Es que actuaron como si yo estuviera hablando solo desde hace rato. Yo señalé el túnel, desesperado, buscando que alguien me acompañara, que alguien al menos se asomara. Pero el tren ya estaba listo para cerrar puertas y toda la gente empezó a subir como si nada. Como si yo fuera el único que había escuchado esa voz. Como si por un rato yo hubiera estado en otra versión de esa estación. El tren estaba ahí, con las puertas abiertas, y la gente subía como si yo no existiera. Yo seguía señalando el túnel, con el pan apretado en la mano, sintiendo que me ardía la cara de la pura desesperación. Quería que alguien se asomara, que alguien dijera, sí, yo también escuché, aunque fuera por curiosidad. Pero lo único que recibí fueron miradas de incomodidad. ¿Qué pasó?, me preguntó un chavo, pero no por ayudar, sino como quien pregunta por chisme. Un niño, le dije, estaba llorando ahí abajo, pidió ayuda. El chavo se rió como si yo estuviera exagerando. No mames, dijo, y se subió al vagón con sus amigos. Me acerqué a una señora que estaba por subir, intentando agarrarme de cualquier cosa. Señora, ¿usted no lo escuchó?, le pregunté rápido. Un niño, del túnel. La señora me miró con una mezcla rara, preocupación y distancia. ¿Está bien?, me dijo, como si yo fuera el que necesitaba ayuda. Eso me pegó, porque en mi cabeza la escena seguía clara. La estación vacía, el silencio, el llanto, la voz chiquita diciendo «ayuda». Pero para todos los demás, yo era un tipo raro hablando del aire. Intenté buscar a un policía, a un trabajador, a alguien con uniforme. Había uno a lo lejos, cerca de las escaleras. Corrí hacia él con el corazón en la garganta, sin importar ya la pena. Oficial, oficial, por favor, le grité. Hay un niño en el túnel, lo escuché, está ahí abajo. El policía me vio y frunció el ceño, como cansado. ¿Qué niño?, me preguntó. Un niño, insistí, señalando con todo el brazo. Hace un momento, estaba llorando. El tren ya llegó y... El policía volteó hacia el túnel, luego a mí. A ver, cálmese. ¿Usted lo vio? No, lo escuché. Lo escuché clarito. Me escuché a mí mismo y supe cómo sonaba. El policía respiró como quien decide no engancharse. Mire, joven, no se puede bajar. Si usted cree que hay alguien, tiene que reportarlo por vía oficial. Pero ahorita no hay nada raro. La gente está normal. Yo volteé al andén, buscando esa normalidad que me acababa de decir. Y sí, todo normal. Demasiado normal. Como si la estación nunca hubiera estado vacía. Pero hace un minuto estaba, quise decir vacía, pero me quedé atorado. El policía me miró con esa cara de, este se sugestionó. ¿Viene tomado?, me soltó. Me ofendí, no por la pregunta, sino porque me hizo sentir pequeño, como si yo no tuviera derecho a lo que había vivido. No, le dije firme, vengo del trabajo. El policía asintió, sin creerme del todo. Pues váyase tranquilo. Si ve algo, se reporta. Pero no arme pánico, me dijo, y ya se volteó. Yo me quedé ahí parado, sintiendo que me temblaban las piernas. La gente seguía fluyendo. El tren cerró puertas y se fue.
Otro tren llegó. Todo seguía. Y yo era el único que traía el miedo atorado. Me senté en una banca, tratando de calmarme. Me quedé viendo el túnel, esperando escuchar otra vez el llanto. Nada. Ni un solo sonido fuera de lo normal. Pasaron unos minutos y un señor se me acercó, de esos que parecen de oficina, con maletín. «Oye, ¿todo bien?», me preguntó. No se lo preguntó cualquiera. Lo preguntó como con cierta pena ajena, como si me hubiera visto actuar raro. «Sí», le dije, sin saber qué más decir. El señor se sentó tantito a mi lado y me habló pito. «Hace rato estabas diciendo lo del niño, ¿no?». «Sí», asentí, sintiendo que por fin alguien iba a decir yo también. Pero lo que dijo después me dejó más confundido. «Te voy a ser honesto. Yo te vi desde que llegaste y tú estabas hablando solo desde antes de que el tren entrara», me dijo sin mala intención, como si estuvieras discutiendo con alguien que no estaba. Sentí un frío en el estómago. «No», le respondí. «La estación estaba vacía. Yo lo escuché». El señor alzó las cejas. «Pues, aquí nunca estuvo vacía. Había gente. Yo estaba aquí. No más que todos iban en lo suyo. Te escucharon, pero pensaron que estabas, ya sabes, ido». Me quedé callado, porque no sabía qué contestar. En mi memoria la estación era un escenario muerto. En la memoria de él, la estación había sido normal todo el tiempo y yo era el raro. «¿Y el niño?», le pregunté, casi susurrando. El señor hizo una mueca, como diciendo, «No sé». «No escuché ningún niño, carnal». «Neta», me dijo. «Y mira que aquí el túnel se presta para ecos raros». Se levantó y se fue con su maletín. Yo me quedé solo con mi pan, sentado, mirando el túnel como si fuera un ojo. Empecé a repasar todo. ¿En qué momento cambió? ¿Cuánto tiempo pasó? ¿De verdad estuve solo? ¿O mi mente me aisló por un rato? Me fui a casa al rato, pero ya no con el mismo humor con el que salí del trabajo. El pan ya no olía rico. Me sabía a nada. Esa noche no pude dormir bien. Cerraba los ojos y volvía a escuchar esa vocecita. «Ayuda». A partir de ahí, cambié cosas sin querer. Dejé de usar esa estación a ciertas horas. Me empecé a fijar más en quién está cerca de mí. Y cada vez que el metro se queda callado, cuando de pronto baja el ruido, me entra una incomodidad que no se me quita. Porque lo más feo de esa historia no es que me tomaran por loco. Lo más feo es que, si ese niño existió, yo fui el único que lo escuchó. Y si no existió, entonces el metro por un momento me hizo escuchar algo que no era de este lado.